La carta de Santiago presenta ciertos retos, tanto para las personas que creen que la salvación es solo por fe, sin obras, como para las personas que creen que la salvación es por fe, pero que tiene que demostrarlo por obras. Es decir, que su fe no está sola, sino que va acompañada de obras. Y eso hace que entonces sea fe más obras, prácticamente, porque si tu fe no tiene obras, no sos salvo. Entonces, hay una tensión entre Santiago y Pablo en Romanos. Y vamos a tratar de aclarar este tema porque tiene mucho que ver con la redacción original del texto, tiene mucho que ver con la forma como las traducciones plantean el asunto, en particular que el tema de hoy es el interlocutor de Santiago 2, 18 y 19, es decir, que quién es, por qué está diciendo eso. Y entonces mucho tiene que ver con los manuscritos, con el texto original, con el texto correcto, que es el que uno toma para traducir, y la forma como se entiende y cómo se traduce. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar el asunto poco a poco. No sé cuántos videos me voy a tardar para hacerlo. Espero que no sean muchos porque, bueno, tampoco es bueno tener mucha atención a la gente. Pero entonces no hay por dónde comenzar porque son muchas cosas. Entonces, voy a comenzar por uno de los errores más frecuentes que he visto en las traducciones actuales y que influye enormemente para cómo interpretar este asunto de Santiago, que a partir de ahora le vamos a llamar Jacobo. Así que vamos a concentrarnos en quién es el interlocutor de Jacobo, capítulo 2, del versículo 18 al 19. Así que acompáñenme. La fe sin obras es muerta y eso es una realidad. Episodio uno, el interlocutor. Jacobo 2, del 18 al 19. Esto es texto y teología. Mi nombre es Eduardo Flores y estoy para servirles. Entonces vamos a leer Jacobo del capítulo 2, del versículo 14 al 20, pero antes quiero explicarles que por qué se llama Jacobo y no Santiago. Realmente Santiago es el mismo nombre que Jacobo, pero en el griego es Jacob, Jacobo. Con el tiempo se le fue poniendo el nombre a la carta Sant Jacob o Santiago. Entonces el San Jacobo, San Jacob, se transformó en Santiago y también se ha transformado en otros nombres como aparte de Santiago, en Tiago o en portugués Tiago es muy frecuente o Diego en español, pero todos son el mismo nombre que en inglés es James. Entonces, para ser fiel con la traducción, vamos a dejarlo en Jacobo. Jacobo 2, del 14 al 20. ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o hermana están desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de entre ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sean saciados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el beneficio? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta, estando sola. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees tú que Dios es uno? Hace bien. Los demonios también creen y tiemblan. Pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta.
Y entonces parece un trabalenguas, ¿verdad? Parece un trabalenguas porque, bueno, no se sabe quién es el que está hablando. Hay un hombre vano por ahí, están los hermanos por otro lado, está este interlocutor que no es que interrumpe a Jacobo durante la carta, sino que él se está anticipando a una objeción, él se está anticipando a una objeción y da la respuesta a esa objeción. Así que vamos a seguir adelante perdón, vamos a ver, a desmenuzar este asunto. Y entonces, eh, algunas preguntas. ¿A quiénes escribe Jacobo? ¿A quién le está escribiendo Jacobo? ¿Cuándo les escribe? ¿Qué momento? ¿Y quién es el interlocutor? De Jacobo 2, 18 al 19. Si vemos bien el texto, Jacobo 2:2 dice, porque si entra en su sinagoga un hombre con anillo de oro y menciona la palabra sinagoga. Fíjense qué interesante esto. No menciona la palabra congregación, asamblea o eclesía, iglesia, sino sinagoga. Eso significa que Jacobo le está escribiendo a judíos, judíos creyentes. Las demás traducciones, tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas, como la NBI, como la NTV, no ponen sinagoga. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, dice la Reina Valera del 60. Entonces, la palabra sinagoga es traducida como congregación, pero pasa desapercibido que el público de Jacobo son judíos creyentes que van a la sinagoga los días sábados. La Biblia de las Américas tiene una traducción igual. La NBI lo pone un poco más como etéreo, como ambiguo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, es, no sé, puede ser el parque, puede ser el río, pero, ese término amplio, el lugar donde se reúnen, que puede ser cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier sitio, la gente no piensa en sinagoga, que es lo que el texto en griego dice. Y la NTV, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, no dice a dónde, simplemente que va a un grupo de personas. Entonces no menciona tampoco sinagoga y eso viene a ser un problema. Jacobo 1:1 dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, saludos. ¿Estamos nosotros los gentiles distribuidos en 12 tribus? ¿Estamos dispersos por el mundo? Obviamente no. Entonces podemos identificar que Jacobo le está escribiendo a judíos creyentes. Ahora, para comprender esto, tenemos que entender que en aquellos tiempos de Jesús, antes que surgiera el Evangelio, que el Evangelio comenzó a ser predicado por Jesucristo. Antes de eso, habían sinagogas en todo el Medio Oriente, en casi toda Europa, en Asia Menor, incluso más al este del Medio Oriente, incluso en Babilonia, habían sinagogas que quedaron y fueron fundadas por los judíos durante el exilio y después del exilio para practicar su religión, un judaísmo que no se perdiera el judaísmo y para practicarlo sin templo, porque como el templo de ellos fue destruido, entonces buscaron una forma de practicar su religión. Y había una línea imaginaria divisoria entre judíos y gentiles, o sea, las gentes, los goyim creo que se llaman. Por ejemplo, se puede ver esta
división en el pensamiento judío. Y aquí vemos a dos judíos platicando, Pablo y Pedro. Dice Gálatas 2 del 14b en adelante. Le dije a Pedro, delante de todos ellos, si tú, siendo judío, ven, porque les digo, está hablando un judío con otro judío, vives como gentil y no como judío, es decir, no se refiere a que Pedro en un momento rompió con la ley, sino que él rompió con las costumbres judías de no sentarse a comer con un gentil, que eso no era por ley que estaba prohibido, sino era por costumbre. Entonces, vives como gentil y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. Y aquí entonces Pablo usa, y por eso lo coloco entre comillas únicas, gentiles pecadores es una forma como los judíos pensaban dentro de sí, yo soy del pueblo escogido, no soy un gentil pecador, ¿verdad? Entonces, Pablo, él está hablando a Pedro, otro judío, en su propio idioma. Nosotros, judíos de nacimiento, no gentiles pecadores, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. De un judío del primer siglo le está diciendo a otro del primer siglo, nosotros sabemos que las obras no justifican a los seres humanos, que las obras de la ley no justifican, sino solo la fe en Jesucristo. Y eh, si seguimos adelante, la situación estaba así bien demarcada entre judíos y gentiles, judíos en su sinagoga. Los gentiles que se querían acercar a Dios, al Dios de Israel, tenían que convertirse al judaísmo y eran llamados prosélitos. De aquí dentro de los judíos estoy incluyendo a los prosélitos. Y de repente llega el Evangelio. Y entonces los judíos se dividen en dos, judíos creyentes y no creyentes. Y esta es la situación que aparece en el libro de Hechos del capítulo 1 al capítulo 9, porque ya en Hechos capítulo 10, Pedro es enviado por Dios a la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil, y es hospedado por él y come con él y todo, cosas que los judíos no hacían por costumbre. Y cuando les da el Evangelio reciben el Espíritu Santo. Y los gentiles entonces reciben el Evangelio por primera vez en Hechos 10 y se comienza a romper esta barrera que vemos entre judíos y gentiles, porque ellos reciben al Espíritu Santo al igual que los judíos. Entonces, igual hay una partición de gentiles no creyentes y gentiles creyentes. Y esa es la historia de Hechos del capítulo 10 al 28. Por lo menos el énfasis. Entonces, hay un grupo nuevo de judíos creyentes y gentiles creyentes que son denominados el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero esto era un misterio, esto no se sabía, ¿sí? Aquí en Efesios 2 dice, porque Él mismo es nuestra paz, es decir, Jesucristo, el cual de ambos ha hecho uno. Pero fíjense bien que la escritura no dice de ambos pueblos, ha hecho un pueblo, no dice eso. Dice el cual de ambos, es decir, judíos y gentiles, ha hecho uno. Ya vamos a ver un que ha hecho. Y ha derribado la barrera de separación, la ley con los mandamientos
de los mandamientos con decretos, habiendo eliminado la enemistad mediante su sangre, perdón, mediante su carne, para crear de los dos uno solo nuevo hombre, un solo nuevo hombre en sí mismo, haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Y habiendo venido, nos proclamó las buenas nuevas de paz a nosotros, a los lejanos y los cercanos, porque a través de él ambos tenemos acceso al Padre mediante un solo espíritu. Y entonces Jesús, a través de su muerte en la cruz, su carne, su cruz, derribó la barrera de separación entre judíos y gentiles, porque ambos tenemos acceso al Padre mediante un solo espíritu. Ahí está la Trinidad. Ahora, en Efesios 3 dice, versículo 1, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, y como que se interrumpe un poco, dice el versículo 2, seguramente han oído de la dispersación de la gracia de Dios, de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Él está hablando Pablo a los gentiles creyentes, que como por revelación me hizo conocer el misterio, como ya lo he descrito brevemente, en referencia a lo cual, cuando lo lean podrán saber mi comprensión en el misterio del Cristo, que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por su Espíritu a sus santos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Dos puntos. Que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en el Cristo por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Entonces, la gente no sabía que los gentiles iban a participar del mismo cuerpo que los judíos creyentes. Y no solo del mismo cuerpo, sino somos copartícipes, perdón, somos coherederos con Cristo y con los judíos, miembros de un mismo cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, solo por la fe, y copartícipes de su promesa, la promesa de salvación, del perdón de los pecados y de recibir el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Entonces, este asunto del cuerpo de Cristo y la iglesia era un misterio. No se sabía hasta que vino Jesús con el Evangelio y el Espíritu Santo empujó a Pedro primero y después a Pablo para evangelizar a los gentiles creyentes. Entonces, Jacobo le escribe a los judíos creyentes dentro de las sinagogas, que estaban ellos dispersos por todo el mundo romano, incluyendo Mesopotamia. Y les escribe, y entonces el momento en el cual les escribe es Hechos del 1 al 9. En ese momento, que el Evangelio todavía no había llegado formalmente a los gentiles. Esta carta de Jacobo está llena de alusiones al mundo judío, de la sinagoga, a ese tipo de situación. No tienen en mente que los gentiles han confiado y ese tipo de cosas. Ahora, si bien pienso yo que este es el ambiente de Jacobo con los judíos creyentes en las sinagogas, Hechos de Luz del 1 al 9, Hechos ya para Hechos 15, hay un problema, y esto lo podemos ver en otro video más así, más exactamente. Hay un problema porque
hay ciertos fariseos que han confiado en Cristo. Fíjense qué interesante. Mateo habla tanto acerca de los fariseos y un grupo de fariseos, un buen número de fariseos confió en Cristo, ¿verdad? Y se volvieron creyentes, hermanos en Cristo de nosotros, ¿sí? Y, y cuando este grupo llegó a Antioquía y vio a los gentiles creyentes, les dijo que para que fueran salvos tenían que circuncidarse y seguir la ley. Entonces hubo un asunto bien serio y hubo una reunión entre Pablo, Pedro, los demás apóstoles y Jacobo sale a relucir ahí en el capítulo 15. Pero pienso que esta carta es antes de ese asunto. Bien, entonces este es el contexto de Jacobo en la sinagoga con judíos creyentes y no creyentes. Ahora nos vamos a enfocar en versículos 18 al 19. Y em, así es como lo coloco en la palabra preservada, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees tú que Dios es uno? Hace bien, los demonios también creen y tiemblan. Y la Biblia de las Américas lo tiene de esta forma, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Em, Tú crees que Dios es uno, hace bien, también los demonios creen y tiemblan. Uno piensa que es lo mismo, pero si ustedes se fijan bien, hay una palabra que es distinta. Muéstrame tu fe por tus obras, que es diferente a lo que dice la Biblia de las Américas. Muéstrame tu fe sin las obras. Y aquí lo pongo en rojo la palabra por, y en la Biblia de las Américas la palabra sin. Ah, pero también hay otras palabritas. Yo creo que el siguiente video va a ser para resaltar las diferencias en los distintos textos griegos, me refiero a las ediciones, y podemos hablar de esto más profundamente, pero, y aquí no lo puse en rojo, pero vean también que aquí dice por tus obras, mientras que la Biblia de las Américas dice las obras, ¿sí? Entonces, eh, pero la NBI también dice, muéstrame tu fe sin las obras, no dice por tus obras, ¿sí? Y estas pequeñas diferencias en el texto, que son por los distintos textos griegos que existen, la NBI, la LBLA, están traduciendo el texto crítico, mientras que la LPP está traduciendo un texto bizantino de la familia 35. Eh, Ahora entonces, las versiones modernas tienen que el interlocutor dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, que es lo que dice la NBI. Y que Jacobo contesta, pues bien, es decir, Jacobo contestándole, ¿va? Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Pero hay un problema, ¿sí? El problema, y este es el kit del asunto, mis hermanos, abran los oídos bien. El interlocutor dice que tiene obras. Leámoslo de nuevo. Jacobo 2:18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, el interlocutor dice que tiene obras. ¿Por qué Jacobo le va a decir al interlocutor que le muestre su fe sin las obras? Si el interlocutor le acaba de decir, en efecto, que él tiene obras. Veamos bien de cerca esto, porque la NBI dice, pues bien, ok, está bien,
Tú dices que yo tengo fe y tú tienes obras. Pues, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Sí, pero es que el interlocutor, según la NBI, no le está diciendo que tiene fe sin obras. Le está diciendo que él tiene obras. ¿Y por qué Jacobo le va a decir que los demonios también creen y tiemblan? Si su interlocutor le acaba de decir que tiene obras. Este no es el hombre vano que solo tiene fe sin tener obras. Ojo, este hombre dice, le dice a Jacobo, se pone en pie en la congregación, en la sinagoga, y dice, Jacobo, tú tienes fe y yo tengo obras. Ah, interesante. Entonces no es el hombre vano que tiene fe sin obras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y esto es lo que crea la confusión, mis hermanos. Y ustedes, por más que lean ese pasaje, en cualquier versión, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la NBI, la NTV, cualquier, ustedes lo pueden leer y van a estar en un estado de confusión, porque su cerebro detecta que hay algo raro ahí, casi contradictorio, ¿verdad? ¿Qué es lo contradictorio? Que este dice, yo tengo obras y que supuestamente Jacobo le responde, muéstrame tu fe sin las obras. Como, pero es que te estoy diciendo que tengo obras, ¿sí? Entonces eso es lo que el cerebro detecta y dice, bueno, aquí no entiendo y no comprendo. Ok. Entonces le voy a poner un diagrama y aquí sí necesito que vean la pantalla para explicarles qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Vamos a poner, bueno, hay gente que tiene obras, hay gente que tiene fe, eh, si tiene obras, no tiene obras, ¿verdad? Si tiene fe, no tiene fe. Entonces, vamos a ir viendo. En el cuadrante superior derecho está la persona que, la persona que dice que tiene fe. Entonces, si él dice, vamos a poner que sí tiene fe, pero que no tiene obras. Este es el cuadrante del hombre vano. Dice que no es que no tiene fe, perdón, no es que tiene fe, es que dice que tiene fe. Miren bien cómo lo presenta la escritura. Dice Jacobo 2:14 en adelante. ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos, si alguno, este es un artículo indeterminado, alguno puede ser cualquiera. Si alguno dice que tiene fe, no es que si alguno tiene fe, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Vamos al versículo 16. Y alguno de entre ustedes, entonces usa otra vez un pronombre indefinido que es tis en el griego. Alguno, no dice ustedes, hermanos, dice alguno de entre ustedes. Les dice vayan en paz y caléntese y sean saciados. Y el versículo 20 dice, pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Entonces, ese es el hombre vano, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y eso por eso lo clasificamos acá. Tiene fe, dice, por lo menos dice, pero no tiene obras. Ahora están los hermanos que no dicen que tienen fe, realmente tienen fe. Y tienen obras, pero Jacobo los está animando, los está amonestando a que aunque hayan hombres vanos en su congregación, que digan tener fe y no muestran amor con el prójimo, que ellos no sean así. ¿Cuál es el beneficio? Hermanos míos. Entonces aquí vemos que Jacobo le está hablando a los hermanos en Cristo. Que sí, la palabra hermanos entre judíos se puede usar entre judíos y no necesariamente implica que son hermanos en Cristo. Y eso lo pueden ver en el libro en los evangelios, en el libro de Hechos también. Eh,
Pero dice hermanos míos, o sea, es un énfasis. ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos? Si alguno, parecería como que ese alguno no es parte del grupo de los hermanos. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso por esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana, ahí sí está hablando de hermanos en Cristo, están desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de entre ustedes, otra vez el pronombre indeterminado, y alguno de entre ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sean saciados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Cuál es el beneficio? Entonces se está dirigiendo a los hermanos, pero ustedes, si viene un hombre vano entre ustedes y dice algo, solo les tira bonitas palabras a estos hermanos que están en real necesidad y se va, y ustedes se dejan llevar por ese hermano vano y ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo. Entonces, aquí en la ilustración, el hombre vano habla y se va. Y este grupo de hermanitos en Cristo está delante del hermano o la hermana que está desnuda y se quedan viendo entre sí y no hacen nada tampoco. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio? Pues no. Sí, o sea que la fe hay que ponerla en práctica para que exista un beneficio. Bien, entonces tenemos aquí a los hermanitos que tienen fe y tienen obras, pero que Jacobo les está diciendo, miren, es decir, no se dejen llevar por los hombres vanos que dicen tener fe y no tienen obras. Ahora viene el interlocutor. El interlocutor, ¿qué es lo que dice? Yo tengo fe, perdón, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, pero yo tengo obras. El interlocutor dice que Jacobo tiene fe, pero no es la fe, la misma fe que él tiene. Él tiene otro tipo de fe. Dice, y vamos a ver el texto, dice, pero alguno dirá otra vez, que es un pronombre indeterminado, alguno, no necesariamente son los hermanos o el hombre vano. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esta persona tiene obras. El interlocutor tiene obras. Sea algo que quiero que se lleven con este video para todos aquellos que les gusta argumentar y refutar cosas. El interlocutor tiene obras. Tiene obras. No es el hombre vano que tiene fe, pero que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Es otra persona. Este interlocutor tiene obras, pero no tiene fe, como vamos a ver, porque dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe. Entonces, esto es lo que le está diciendo todavía el interlocutor a Jacobo. Le dice, tú tienes fe en el Señor Jesús, pero yo tengo obras, las obras de la ley. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces aquí es cuando viene Jacobo y le dice, ¿crees tú que Dios es uno? Le está hablando al interlocutor, no al hombre vano ni a los hermanos. ¿Crees tú que Dios es uno? Hace bien. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, el interlocutor no tiene la fe de Jesús, pero tiene obras. Este no es el hombre vano que tiene fe, pero no tiene obras, o que dice que tiene fe. Este es otro distinto. Este sí tiene obras y tiene su propia fe. ¿A qué fe pertenece? ¿Qué fe muestra con sus obras? Y entonces nosotros consideramos que lo que está diciendo el interlocutor es, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe.
Entonces, el interlocutor tiene un tipo de fe diferente a Jacobo. Tiene un tipo de fe que no es la misma que Jacobo tiene. Jacobo cree en el Mesías, cree en salvación por fe, en el Mesías, pero este interlocutor no cree que Yeshua HaMashiach es el correcto. No cree que Jesús es el Mesías. Entonces, eh, lo que Jacobo está haciendo es que él se está, como estas cartas se iban a leer en las sinagogas y habían judíos creyentes y no creyentes. Entonces, él se está anticipando a la respuesta de un judío, digamos, un judío ortodoxo, que no es de la fe de Jesús, eh, aunque ortodoxo es un anacronismo para el tiempo del primer siglo, pero es para que comprendamos bien. Digamos, se pone en pie un judío ortodoxo y dice, hey, tú tienes fe y yo tengo obras. Sí. Muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Ahí está hablando de dos fees que están en pelea, en contraposición. Entonces, ¿qué dice Jacobo? ¿Crees tú que Dios es uno? Y esto nos da una idea porque aquí le está citando la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Eso está en Deuteronomio 6:4. Entonces, le está diciendo Jacobo al judío no creyente, pero practicante del judaísmo. ¿Crees tú que Dios es uno? Haces bien. Y aquí viene la ironía, porque el hace bien es irónico. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, profesar la Shema no te salva, solo salva creer en Jesús, el Cristo. ¿Crees que Dios es uno? Está bien, pero eso no te salva. Los demonios también creen que Dios es uno y no se salvan por eso mismo. ¿Sí? Hay que tener la fe de Jesús. Entonces, eh, así es como nosotros, y lo digo en plural porque es con el doctor Pickering, de hecho, yo quisiera reconocer que si no fuera por el doctor Pickering, no hubiera visto la situación que está ocurriendo, porque él da notas explicativas y explica que el versículo 18 y 19 es es una plática que está teniendo Jacobo con un judío no creyente que tiene obras de la ley, pero no tiene la fe de Jesús. Entonces, quiero reconocer que fue él, el doctor Wilbur Pickering, fue él el que me guió a comprender estas cosas y yo les transmito a ustedes la situación. Entonces, eh, Entonces colocamos versículo 18 y 19 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es un paréntesis. Es un paréntesis que Jacobo está haciendo, porque él está en pie delante de la congregación de judíos y delante de la sinagoga, y están los judíos congregados ahí, y hay creyentes y no creyentes, digamos, judíos mesiánicos y ortodoxos. Entonces, Jacobo le está hablando a los judíos mesiánicos que muestren su fe con obras, que no se dejen llevar por los hombres vanos, pero también dentro de la congregación, dentro de la asamblea, en la sinagoga, hay judíos ortodoxos que no son de la fe de Jesús. Entonces, ven cómo aquí hay tres personajes. Bueno, cuatro, si tomamos en cuenta a Jacobo. Están el grupo de hermanos en Cristo, judíos, está
el hombre vano, que dice que tiene fe pero no tiene obras, y está el que nosotros hemos llamado el interlocutor, o para que comprendamos un poco mejor en estos tiempos, el judío ortodoxo, que no tiene la fe de Jesús. Entonces, lo voy a leer para que otra vez Jacobo del 14 al 20, para que comprendamos un poco mejor. Dice, y vamos a ver si se aclara esto. ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del alimento diario, y alguno de ustedes, de entre ustedes, le dice, vayan en paz, caliéntense y sean saciados, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el beneficio? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta estando sola. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees tú que Dios es uno? Hace bien, los demonios también creen y tiemblan. Pero tienes que saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Ese versículo 20, Jacobo regresa y se dirige de nuevo al hombre vano. En el 18 y el 19 tuvo que contrarrestar la falta de fe del judío ortodoxo presente, y una vez respondido, regresa al tema del hombre vano. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El judío no creyente dice, hey, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Yo te mostraré, por mis obras, te mostraré mi fe. Y es una respuesta que Jacobo está dando. Entonces, eh, entonces, esa es la fuente de confusión. La fuente de confusión es pensar que Jacobo está hablando con el hombre vano, y no es así, porque este interlocutor tiene obras. No tiene la fe de Jacobo, pero tiene obras. Entonces, Jacobo le habla a los hermanos, les dice no se dejen llevar por ese hombre vano, pero él se anticipa a lo que un judío no creyente puede decir, hey, yo tengo obras, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame por tus obras tu fe y yo por mis obras te mostraré mi fe. Y esa capsulita es lo que dice este judío no creyente, el interlocutor. Ahora, ¿cómo el, el Nuevo Testamento fue escrito palabra por palabra sin espacios? No digamos signo de puntuación. Eh, de, las copias más antiguas aparecen, es como una sopa de letras, ¿sí? Sin signos de puntuación. Entonces, uno sabe cuándo comienza una oración, cuándo termina, porque, bueno, las oraciones tienen sujeto, verbo y objeto, directo y a veces el indirecto. Entonces, uno puede ir viendo según la redacción y el fluir de lo que está diciendo, cuando comienza una oración y cuando termina, pero las comillas dobles o comillas españolas dobles que indican eh, 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 las pláticas, el fluir de la plática, de la conversación, no estaban en las copias más antiguas. Tal vez estaban en el original, yo creo que tampoco estaban en el original, porque no se escribía de esa forma. Se escribía seguido todo. Entonces, de comprender que, bueno, cuando Jacobo dice, pero alguno dirá tal y tal y tal y tal y tal y tal, es de comprender que algún traductor se puede confundir que cuando termina la cita de lo que está diciendo el interlocutor. Pero si lo tomamos en cuenta como que la cita termina bien, bien rapidito, lo que sigue, como la supuesta respuesta de Jacobo, no tiene sentido.
No tiene sentido. Porque ¿por qué le va a decir Jacobo al que dice que tiene obras, muéstrame tu fe sin tus obras? ¿Por qué le va a decir eso? No tiene sentido. Entonces, si ya de por sí el tema de la justificación por obras, o solo por fe, o por fe y por obras, es un poco tenso y un poco controversial para algunas personas, y es un tema que los, los, ah, los críticos textuales liberales lo toman como una contradicción directa, porque Pablo dice una cosa y Jacobo dice otra cosa. Entonces, entonces ah, si este capítulo 2 eh, toca esos temas que son controversiales, no digamos este mini tema que es tratando de resolver quién es el interlocutor. Pero entonces en este video ya vimos que es una carta dirigida a judíos creyentes, que claro, nosotros los gentiles creyentes podemos sacarle el jugo. Está dirigida a nosotros también, igual es una amonestación para nosotros. No es exclusivamente para ellos, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Sí, está dirigida a nosotros, que somos también parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eh, pero para que logremos identificar quién es el interlocutor, tuvimos primero que saber que esa palabra sinagoga está ahí, y que entonces puede ser un judío no creyente, lo que hoy llamaremos un judío ortodoxo, celoso de la ley, celoso de las costumbres, que está en la sinagoga escuchando a los judíos, hoy se podría decir mesiánicos, y, y dice, sí, yo te puedo mostrar mi fe ortodoxa por mis obras, y tú muéstrame tu fe en Cristo Jesús por tus obras, ¿sí? Entonces viene Jacobo y le dice, mira, la fe que vos tenés no es suficiente. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. O sea, tu fe no es suficiente. No te está conduciendo a la salvación. Uf, mis hermanos, espero que no les haya explotado el cerebro. Y bueno, tengan paciencia, pueden volver a leer esto en la palabra preservada, en las demás versiones, y se van a dar cuenta que algunas ponen el diálogo como está en la palabra preservada y otras no. Entonces yo creo que en el próximo video, como ya vimos un poco del contexto, creo que nos vamos a centrar en el texto en sí, es decir, cuáles son las variantes y cómo las traducciones modernas, incluso la Reina Valera, viene a meter algunas palabritas que realmente no están desde el principio. Así que, mis hermanos, pasen un bonito día. Que el Señor los bendiga. No se olviden de dar like, porfa, antes de terminar el video.